El hombre del gancho. La noche siempre ha tenido el don de ocultar verdades que nadie desea mirar de frente, y entre todas ellas, la del asesino que perdió su mano y la reemplazó con un gancho sigue siendo la que más hiela la sangre de quienes se atreven a conducir en caminos solitarios. Dicen que su historia comenzó en un hospital abandonado, cuando las luces intermitentes dejaban ver apenas siluetas que se movían entre los restos de un incendio. El hombre que saldría de allí convertido en leyenda despertó confundido, sin recordar su nombre, con la muñeca derecha envuelta en vendas ensangrentadas. El olor a plástico quemado y desinfectante rancio llenaba el aire como un presagio de lo que vendría después. Se incorporó con dificultad, tambaleando, escuchando un goteo constante que no lograba identificar. En los pasillos de ruidos, el eco de pasos desconocidos lo hacía avanzar sin pensar, impulsado por un instinto que apenas comprendía. Cuando finalmente alcanzó una sala donde caían láminas del techo, vio una bandeja metálica con herramientas quirúrgicas retorcidas por el calor. Se acercó temblando, movido por una mezcla de miedo y curiosidad, y retiró la venda que cubría su muñeca. El muñón rojo brilló bajo la luz parpadeante, como si emitiera su propia lumbre infernal. El dolor que le habría hecho gritar parecía adormecido, sustituido por una rabia profunda que no sabía de dónde provenía. En esa misma bandeja vio un gancho quirúrgico grande, diseñado para sujetar costillas durante operaciones invasivas. Lo tomó con la mano que aún tenía, sintiendo el metal frío y áspero bajo sus dedos manchados de ceniza. La voz de alguien que quizá existió solo en su mente le susurró que ese gancho era suyo y que debía usarlo para reclamar lo que le habían arrebatado. Con movimientos torpes y casi animales, presionó el metal contra su muñón, ajustándolo con un vendaje improvisado arrancado de una cortina chamuscada. La unión no era perfecta, pero el gancho quedó firme, como si hubiera estado destinado a ocupar ese lugar desde el principio. Cuando salió del hospital, la noche lo recibió como a un hijo extraviado que volvía al hogar. El viento frío acarició su rostro ennegrecido por el hollín, y sus ojos se ajustaron a la oscuridad con sorprendente facilidad. A lo lejos vio luces. Eran las de un auto detenido en el arcén, con una pareja de jóvenes discutiendo a gritos. El hombre del gancho no entendía del todo sus palabras, pero comprendió sus emociones: miedo, enojo, confusión. Se acercó lentamente, arrastrando los pies sobre la grava, dejando un rastro como de algo que hubiese sido arrastrado antes de morir. La chica fue la primera en notarlo a través del espejo lateral. Gritó, pero su novio creyó que exageraba hasta que él también vio la figura inclinada bajo la luz intermitente del poste cercano. Los dos intentaron encender el coche, pero el motor tosió en un quejido metálico que los traicionó. El hombre del gancho levantó su brazo derecho, dejando que la luna iluminara el metal recién adaptado. Avanzó más rápido de lo que era lógico para alguien tan herido. A cada paso, su respiración pesada se transformaba en un gruñido. Los jóvenes golpearon desesperados la puerta, intentando activar los seguros. Una sombra cayó sobre el parabrisas y un chillido surgió cuando el gancho raspó el vidrio con una violencia casi rítmica. La pareja soltó un alarido que se perdió en los árboles. El hombre del gancho golpeó el parabrisas con la base de su brazo, dejando una grieta ramificada como una telaraña. Instintivamente, los jóvenes se hicieron hacia atrás en sus asientos, casi pegándose a las ventanas laterales. Él golpeó de nuevo. Las grietas crecieron como venas de hielo rompiendo la superficie. Un tercer golpe habría sido suficiente, pero el ruido de una sirena distante hizo que el asesino levantara la cabeza. Había luces azules cruzando la carretera, acercándose. Retrocedió lentamente, como un animal sorprendido por una amenaza mayor. La pareja, aterrorizada, lo vio desaparecer entre los árboles como si se evaporara en la noche. Cuando la policía llegó, encontraron el auto, la pareja en crisis nerviosa y el parabrisas casi destruido, pero ningún rastro claro del atacante. Solo algunas marcas extrañas en la gravilla, como hechas por un objeto curvo arrastrado. Ese fue el primer reporte oficial que mencionó al hombre con un gancho. Pronto comenzaron a surgir relatos similares de distintas regiones, todos con detalles que concordaban demasiado para ser coincidencia. A veces aparecía cerca de autos detenidos por fallas mecánicas. Otras veces simplemente vigilaba desde la distancia, sin atacar, como si estudiara a sus posibles víctimas. La prensa local comenzó a exagerar la historia, situándolo en calles suburbanas donde nunca pasó nada sospechoso. Pero los verdaderos encuentros ocurrían siempre lejos de la ciudad, donde nadie podía escuchar los gritos. Un conductor solitario afirmó haberlo visto parado en un puente antiguo,
mirando al vacío como si recordara algo que había perdido allí. El testigo aseguró que, al intentar pasar con su coche, el hombre del gancho trató de obstruirle el camino. El conductor aceleró, esquivándolo por centímetros, y en el retrovisor vio como el gancho rasgaba el aire como queriendo alcanzarlo. Otro relato hablaba de dos adolescentes que estacionaron su coche en un mirador, buscando algo de privacidad. Las ramas del bosque se sacudieron, primero suavemente, luego con violencia, como si algo grande se moviera entre ellas. Los muchachos escucharon pasos alrededor del auto, pero no se atrevieron a bajar los seguros. Una silueta golpeó la parte trasera del vehículo con una fuerza tan descomunal que el coche entero se sacudió. Los jóvenes arrancaron en un arranque de pánico, dejando marcas de llantas en el asfalto. Cuando llegaron a casa, encontraron en la defensa trasera la marca profunda de un gancho metálico. Los expertos policiales culparon a algún bromista, pero nadie logró explicar el tamaño y profundidad de la hendidura. Con el tiempo, la leyenda siguió creciendo. Algunos afirmaban que el hombre del gancho era un paciente mental que escapó del hospital incendiado. Otros aseguraban que era un asesino que había perdido la mano durante un intento de fuga y que ahora buscaba venganza contra cualquiera que representara lo que él mismo había perdido: amor, compañía, libertad. Del origen real nadie estaba seguro, pero lo único que coincidía en todos los relatos era su presencia en noches de tormenta o bruma espesa. Una joven aseguró que lo vio desde la ventana de su auto mientras esperaba que su novio regresara de una gasolinera. Dijo que el hombre del gancho estaba a menos de 5 metros, completamente quieto, mirándola con la cabeza inclinada. Sus ojos parecían vacíos, como si no supiera qué emoción debería sentir. Cuando la joven parpadeó, él ya estaba más cerca, como si se hubiera desplazado sin hacer ruido. Ella gritó cuando vio que el gancho se levantaba lentamente, pero justo en ese instante, el novio regresó corriendo, y el hombre del gancho volvió a la oscuridad sin dejar rastro. Hay quienes aseguran que, más que un asesino, es un espíritu atrapado en su propio sufrimiento, aunque quienes sobrevivieron a sus ataques insisten en que su presencia es demasiado física, demasiado real, demasiado letal para ser solo un fantasma. Cada historia alimentó la siguiente, tejiendo un velo de rumores que volvió casi imposible distinguir dónde terminaba la verdad y dónde empezaban las exageraciones nocturnas. Pero detrás de esas historias fragmentadas había encuentros que no dejaron testigos. Autos encontrados vacíos, con puertas abiertas como si los ocupantes hubieran salido huyendo sin pensar. Otras veces, solo quedaban manchas coágules en el asiento del conductor. Y en al menos 2 casos, un gancho improvisado hecho con metal oxidado se halló abandonado junto a la carretera, como si el asesino hubiera reemplazado uno desgastado por otro más afilado. Algunos especialistas querían creer que el hombre del gancho era un mito urbano más, una advertencia moral para adolescentes imprudentes. Pero la policía estatal sabía que había demasiadas coincidencias, demasiados reportes auténticos, demasiadas víctimas desaparecidas en circunstancias inusuales. Por eso, aunque jamás lo admitieron públicamente, comenzaron a patrullar más las zonas rurales donde la figura del hombre del gancho aparecía con más frecuencia. Aún así, nunca lograron atraparlo. Cada vez que estaban cerca, algo fallaba: comunicaciones que se cortaban, motores que dejaban de funcionar, baterías descargadas sin motivo, como si él supiera anticiparse a cada movimiento. Algunos policías juraron haber visto su silueta observándolos desde lo alto de un cerro, con el gancho brillando bajo la luna. Cuando intentaban acercarse, la figura desaparecía entre los árboles con una rapidez que ningún humano debería poseer. Los investigadores comenzaron a estudiar su patrón, intentando encontrar lógica en sus apariciones. Descubrieron que casi siempre surgía en noches donde el viento arrastraba el olor de la lluvia, como si las tormentas lo llamaran. Otros notaron que solía atacar autos detenidos, casi nunca vehículos en movimiento. Eso hizo creer que el hospital donde perdió la mano podía haber estado relacionado con un accidente automovilístico previo. Quizá él asociaba los autos varados con el momento en que su vida se quebró para siempre. Sin embargo, ninguna teoría lograba explicar su resistencia al dolor, su velocidad o su habilidad para desaparecer sin dejar rastro. Uno de los casos más aterradores ocurrió cerca de una fábrica abandonada donde algunos jóvenes se reunían para beber en secreto. Una pareja se alejó del grupo buscando privacidad en un auto viejo estacionado entre 2 hilos oxidados. Mientras se besaban, escucharon un golpe metálico en la parte trasera del coche. El chico creyó que era uno de sus amigos jugando una broma pesada.
pero cuando bajó la ventana para gritarles, no vio a nadie. Otro golpe resonó, esta vez en el techo, tan fuerte que el coche entero vibró. La chica comenzó a llorar, suplicando que se fueran. Antes de que pudieran encender el auto, una cara cubierta de hollín se asomó por la ventana. El gancho cayó desde arriba con una fuerza brutal, atravesando parte de la puerta como si fuera cartón. Los dos jóvenes saltaron del coche por el lado opuesto, corriendo sin rumbo entre los escombros. El chico tropezó, y al levantarse vio como el asesino arrancaba el gancho encajado de la puerta. La pareja logró esconderse en la fábrica hasta el amanecer. Cuando regresaron con la policía, el auto estaba destrozado y cubierto de marcas profundas. A partir de entonces, nadie volvió a usar ese sitio como punto de reunión. A pesar de todos estos encuentros, había algo más oscuro que nadie sabía. Los sobrevivientes coincidían en que, antes del ataque, siempre se escuchaba un sonido metálico rítmico. No era un arrastre, no era un choque. Era como el golpeteo de un gancho contra un poste, anunciando su llegada, marcando su territorio. Un eco siniestro que aún atormenta a quienes vivieron para contarlo. Las autoridades estaban cada vez más frustradas, pues aún con todos los testimonios recopilados no lograban darle forma concreta a la identidad del hombre del gancho. No había registros claros del incendio del hospital, ni nombres confirmados de pacientes desaparecidos tras el siniestro. Algunos archivos estaban quemados, otros habían sido retirados misteriosamente antes de que los bomberos terminaran su labor. La prensa comenzó a especular que alguien quería borrar toda evidencia de la existencia de aquel hombre antes de que se convirtiera en un monstruo. En paralelo, los avistamientos seguían aumentando en zonas alejadas. Una noche ventosa, un camionero veterano reportó haberlo visto cruzar la carretera a pasos lentos, como si arrastrara un peso invisible. El hombre llevaba años conduciendo de noche, pero aquella figura lo obligó a frenar tan bruscamente que casi volcó. Afirmó que los ojos del hombre del gancho brillaban con un tono enfermizo, como si reflejaran luz propia. Cuando el camionero bajó para revisar si lo había atropellado, no encontró a nadie, solo marcas profundas en el asfalto como hechas por metal caliente. Esa misma semana, otra pareja denunció que alguien había golpeado repetidamente las ventanas del vehículo mientras estaban estacionados en un camino boscoso. El sonido del golpe era seco, irregular, como si el atacante tuviera dificultades para controlar la fuerza. Cuando el novio encendió las luces altas, vio una figura encorvada que retrocedía hacia la maleza. La chica juró que antes de desaparecer entre los árboles, él levantó el gancho y lo hizo sonar contra su propio brazo, produciendo un eco metálico que retumbó por todo el camino. A los pocos días, la leyenda ya no era solo un rumor, se había convertido en una advertencia que los padres susurraban a sus hijos antes de salir por la noche. Sin embargo, la versión popular estaba lejos de la verdad aterradora que solo conocían quienes tuvieron encuentros cercanos. La imagen del hombre del gancho como un asesino torpe no se correspondía con la velocidad y precisión con la que atacaba en la oscuridad. Había una inteligencia retorcida detrás de sus apariciones, un patrón que los investigadores aún no lograban descifrar. Uno de los casos más estremecedores ocurrió en un parque nacional donde varias parejas solían acampar. Una tienda fue encontrada despedazada, como si algo hubiera arrancado el material desde distintos ángulos con desesperación animal. Dentro no había cuerpos, solo la ropa rasgada y un rastro de sangre que se internaba en la maleza. Los guardabosques siguieron el rastro hasta llegar a un arroyo donde encontraron el gancho atravesado en un tronco, como si el asesino lo hubiera dejado allí temporalmente. Días después, otro gancho diferente apareció cerca de la carretera, recién afilado, brillante, como si lo hubiera intercambiado por uno más nuevo. Esa conducta generó una nueva teoría, que él mismo fabricaba sus armas improvisadas con restos metálicos encontrados en su camino. Más tarde, dos adolescentes aseguraron que lo vieron escondido entre las sombras de un túnel ferroviario abandonado mientras buscaban un lugar solitario para hablar. Aseguraron que el sonido metálico que escucharon no era un tren, sino el golpe rítmico del gancho contra los muros de concreto. La vibración se transmitía a través del suelo, haciendo temblar las piedras sueltas. Los jóvenes se marcharon corriendo antes de confirmar si la sombra era realmente él, pero juraban que el eco metálico los persiguió hasta la salida. Otra historia aterradora involucró a una pareja que decidió detenerse en un viejo camino rural para tomar fotografías nocturnas. La noche era tranquila, iluminada apenas por la luna y el destello de luciérnagas. Mientras posaban frente al coche, escucharon un chasquido en la distancia, como metal chocando con piedra.
Al principio pensaron que se trataba de alguna máquina agrícola trabajando de noche, pero el sonido era demasiado rítmico y demasiado cercano. Cuando el novio iluminó con la linterna hacia el bosque, vio el reflejo del gancho antes de ver al hombre que lo empuñaba. Ambos se quedaron paralizados, atrapados por el miedo, incapaces de moverse aunque sabían que debían huir. El hombre del gancho avanzó hacia ellos con pasos irregulares, como si luchara con su propio cuerpo para mantener el equilibrio. Cada paso hacía sonar el gancho contra su muñón, recordándoles la brutalidad de su existencia. Los jóvenes reaccionaron finalmente, corriendo hacia el coche. Mientras intentaban abrir las puertas, escucharon el gancho rasgando el suelo detrás de ellos. El motor tardó unos segundos eternos en encender, y cuando al fin arrancó, la pareja arrancó en una aceleración tan violenta que casi perdieron el control. En el retrovisor vieron al hombre del gancho quedarse atrás, observándolos mientras su figura se hacía cada vez más pequeña. Durante días no pudieron dormir, atormentados por el recuerdo de esos ojos vacíos y la manera en que parecía saborear su miedo. Los investigadores recogieron testimonios parecidos de distintas zonas, lo que sugería que el hombre del gancho se movía constantemente, sin un hogar fijo ni un territorio único. Parecía buscar algo o a alguien. La teoría más inquietante era que no atacaba al azar. Sus ataques a parejas parecían intencionados, casi simbólicos, como si ver a dos personas juntas despertara en él un dolor tan profundo que solo podía expresarlo con violencia. Algunos psicólogos creían que en su vida anterior, antes del incendio y del gancho, había perdido a alguien importante, alguien cuya muerte lo había llevado al borde de la locura. Otros pensaban que quizás su transformación en monstruo había sido castigo por un crimen previo, pero nadie sabía la verdad. Una noche especialmente oscura, con nubes cubriendo la luna, una pareja tuvo uno de los encuentros más aterradores jamás registrados. Habían salido a celebrar su aniversario y se detuvieron en un mirador donde se veía la ciudad a lo lejos. Mientras conversaban, escucharon un golpe en la puerta del conductor. Pensaron que era una rama arrastrada por el viento, pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte. El novio bajó un poco la ventana para asomarse, y el gancho entró de golpe, rasgando la tapicería del asiento. La chica gritó con tanta fuerza que su voz se quebró al instante. El novio subió la ventana a toda prisa, atrapando momentáneamente el gancho entre el cristal y el marco. El asesino tiró con tal fuerza que la ventana estalló en pedazos, enviando fragmentos hacia el interior del auto. Los jóvenes se agacharon para protegerse mientras él intentaba abrir la puerta con movimientos erráticos pero brutales. Un segundo ataque rompió el espejo lateral, lanzando cristales en todas direcciones. Desesperados, los chicos lograron arrancar el coche y huir. Pero la historia no terminó allí. En el asiento trasero encontraron una marca profunda, casi una indentación perfecta, como si el gancho hubiera golpeado allí con un propósito distinto. Los expertos no lograron explicarlo. Algunos pensaban que solo intentaba asustarlos, otros, que estaba marcando a sus víctimas para reconocerlas si alguna vez regresaban. Sea como sea, esa pareja jamás volvió a conducir de noche. En los meses siguientes, la figura del hombre del gancho se hizo tan común en la conversación pública que muchos pensaron que el pánico colectivo generaría imitadores. Pero no apareció ninguno. Nadie quería enfrentarse a aquello que se movía entre los árboles. Los rumores hablaban de un hombre que había muerto en soledad y regresado convertido en algo más que humano. Otros aseguraban haber escuchado su respiración detrás de ellos mientras caminaban por senderos solitarios. Los avistamientos más escalofriantes sucedían en noches húmedas, cuando el aire parecía más pesado y la oscuridad más densa. La gente evitaba estacionarse en caminos rurales, temiendo que el sonido metálico surgiera desde las sombras. Con cada nuevo relato, la historia crecía y se volvía más elaborada. Pero había algo que persistía en todos los testimonios. El hombre del gancho no solo buscaba víctimas, parecía buscar reconocimiento, como si quisiera que todos supieran que estaba allí, que seguía vivo, que no podía ser olvidado. Ese deseo lo llevaba a dejar marcas visibles, señales de que había estado presente aunque nadie lo hubiera visto directamente. Cada marca era una firma, un recordatorio, un aviso de que volvería. Los expertos comenzaron a recopilar mapas con los sitios donde había sido avistado, buscando un patrón geográfico, pero no encontraron una lógica evidente. Parecía moverse sin rumbo, o quizás siguiendo un camino que solo él conocía. Sin embargo, una investigadora descubrió algo perturbador. Muchos de los lugares donde había aparecido eran sitios donde las parejas solían ir a buscar privacidad.
Era como si buscara específicamente esos momentos de intimidad para irrumpirlos con brutalidad. Algunos creían que él mismo había sido rechazado alguna vez, que su vida antes del incendio había estado marcada por el abandono, y que ahora buscaba castigar a quienes tenían aquello que él jamás pudo conservar. Otra teoría sugería que alguna vez estuvo enamorado, pero que algo terrible ocurrió en un coche, algo que involucró fuego, gritos y una mano perdida. La historia oficial jamás lo confirmó, pero esa versión se volvió la más popular entre quienes estudiaban la leyenda. Sin importar cuál fuera la verdad, había un hecho indiscutible. El hombre del gancho no era un mito, no era una historia para asustar adolescentes, era real, y cada noche se cobraba más espacio en los rincones oscuros de la carretera. Mientras la policía buscaba pistas, él seguía caminando entre los árboles, arrastrando el gancho que había marcado a tantas víctimas. La oscuridad lo seguía como un manto, ocultando su figura excepto por el destello metálico de su arma. Y en algún lugar, muy lejos de las ciudades, una nueva pareja se preparaba sin saberlo para ser la siguiente en escuchar ese sonido metálico. El sonido que anuncia que el hombre del gancho está cerca. El sonido que ningún sobreviviente logra olvidar. Un golpe, y otro, y otro. El otoño llegó con vientos más fríos y noches más largas, un escenario perfecto para que la leyenda del hombre del gancho siguiera creciendo con cada susurro nocturno. Aunque muchos intentaban convencerse de que solo era un mito urbano, las pruebas físicas acumuladas por las autoridades hablaban por sí solas: marcas profundas en autos, vidrios destrozados con precisión antinatural y testigos con heridas que coincidían demasiado entre sí. La policía estatal intentó ocultar algunos informes, temiendo generar un pánico colectivo que escapara de control, pero el silencio no detuvo la aparición del asesino. En una ocasión, una pareja que viajaba por una carretera serpenteante decidió detenerse junto a un acantilado para descansar y observar el mar nocturno. El sonido de las olas golpeando las rocas los tranquilizó al principio, pero luego escucharon un golpe seco en el maletero del auto. Pensando que podía ser un animal, el novio bajó para revisar. La luna se asomó entre las nubes justo en el momento en que él rodeó el coche. Allí lo vio, el hombre del gancho inclinado, examinando el parachoques como si analizara cada detalle. El novio retrocedió lentamente, demasiado asustado para gritar. El asesino levantó la cabeza con un movimiento rígido, casi antinatural. Sus ojos vacíos reflejaron por un instante el brillo plateado de la luna. El gancho se alzó. El novio corrió hacia la puerta del copiloto y se lanzó dentro del coche, cerrando con fuerza. La chica gritó al verlo entrar, pero antes de que pudiera decir algo, un golpe violento sacudió la parte trasera del auto. Ambos se agacharon mientras el metal crujía. El asesino golpeó de nuevo, esta vez con tal fuerza que una grieta profunda se abrió junto a la placa del vehículo. El motor tardó en responder, pero cuando por fin arrancaron, el auto avanzó tambaleándose mientras el asesino lo seguía unos segundos, arrastrando el gancho contra el asfalto. El sonido quedó grabado para siempre en la memoria de la pareja. Los investigadores encontraron el coche a la mañana siguiente, abandonado a mitad de la carretera. La parte trasera estaba destruida, como si hubiese sido atacada por un animal enorme. Sin embargo, las marcas metálicas en la carrocería delataban a su verdadero atacante. No era un animal, era él. A pesar de las pruebas, algunos medios insistían en convertir la historia en algo sensacionalista, exagerando detalles o inventando otros. Eso enfureció aún más a los sobrevivientes, quienes no necesitaban adornos para saber cuán real era aquel terror. Una periodista joven decidió investigar por su cuenta. Visitó a cada una de las parejas que había logrado contactar y recopiló testimonios sin filtros. Todos coincidían en la mirada vacía del asesino, en el brillo del gancho y en un detalle que ella encontró particularmente inquietante. Justo antes de aparecer, el aire se volvía más frío, como si su presencia absorbiera el calor del ambiente. Uno de los testigos aseguró que incluso vio vapor salir de su propia boca pese a que no hacía suficiente frío para eso. La periodista tomó nota de todo y decidió viajar al lugar donde supuestamente había ocurrido el incendio que lo había dejado sin mano. El hospital abandonado seguía en pie, aunque apenas. Su estructura crujía con el viento, y el olor a quemado aún parecía impregnado en sus paredes. Al entrar, la periodista sintió un escalofrío que no pudo explicar. El eco de sus pasos la acompañaba por pasillos oscuros cubiertos de grafitis y restos de papel quemado. Llegó finalmente a la sala donde, según la leyenda, él había encontrado el gancho. Allí, entre restos de metal retorcido, descubrió algo que la dejó paralizada. Una marca profunda en la pared,
como hecha por un gancho golpeando repetidamente el mismo punto. La profundidad sugería que quien lo había hecho poseía una fuerza imposible para un ser humano común. Ella tomó fotografías, pero al revisar la pantalla de su cámara vio algo que no había notado en persona. En el fondo, detrás de los escombros, había una silueta oscura, una figura encorvada que parecía observarla. La periodista giró rápidamente, pero no vio a nadie. Decidió no quedarse más tiempo allí. Al salir del hospital, el viento sopló con un gemido lúgubre, como si el edificio entero exhalara un último suspiro. Esa misma noche, la periodista escuchó golpes metálicos afuera de su automóvil mientras se dirigía al motel donde se hospedaba. Se quedó quieta, sin atreverse a mirar por las ventanas empañadas. El sonido se repitió, esta vez más fuerte. Era el mismo ritmo que los sobrevivientes habían descrito. Ella aceleró, abandonando el lugar sin mirar atrás. Al llegar al motel, notó que el costado del coche tenía una marca fresca, un trazo curvo, profundo y brillante. El hombre del gancho la había seguido. Pese al terror, la periodista decidió publicar su investigación. Lo consideraba un deber, pero una semana después desapareció sin dejar rastro. Su coche fue encontrado en un camino rural, con el motor aún tibio y las puertas abiertas. En la puerta del conductor había una marca de gancho. La policía declaró el caso como desaparición involuntaria, pero los habitantes del área sabían la verdad. Sabían quién la había tomado, y sabían que no era la primera. Esa desaparición provocó nuevas patrullas nocturnas en caminos solitarios, pero los oficiales rara vez querían admitir lo que veían entre los árboles. Uno de ellos, un veterano con más de 20 años en servicio, reportó haber visto una figura bajando lentamente por una colina mientras él revisaba un vehículo abandonado. La figura avanzaba con pasos torpes pero constantes. El oficial apuntó con su linterna y el destello iluminó el gancho. El asesino se detuvo por un segundo, como analizando la situación. Luego, dio un paso hacia adelante. El oficial retrocedió, temiendo que no podría reaccionar a tiempo si atacaba. Pero el hombre del gancho simplemente levantó su arma y la balanceó hacia un árbol cercano, produciendo un choque metálico que resonó por todo el bosque. Luego desapareció entre la oscuridad sin dejar rastro. Cuando el oficial pidió refuerzos, ninguno quiso acercarse al área. Esa noche, 3 patrullas fueron retiradas del servicio por fallas eléctricas inexplicables. Las radios se apagaban, los motores no encendían, como si una fuerza invisible estuviera saboteando sus intentos de atraparlo. La tensión crecía en todo el estado. La gente dejó de detenerse en caminos rurales, incluso durante el día. Las parejas evitaban salir de noche. Algunos siguieron escuchando golpes metálicos, aunque no veían nada. Otros afirmaban haber visto luces intermitentes distorsionarse, como si la presencia del hombre del gancho afectara incluso a la electricidad. Cada testimonio agregaba una nueva capa a la leyenda, pero también revelaba una verdad más oscura. El hombre del gancho estaba evolucionando. Sus ataques eran más frecuentes, más violentos, más desesperados. Era como si algo lo impulsara a salir cada noche, como si buscara completar un propósito que la gente aún no comprendía. Una teoría nueva surgió entre los investigadores privados que estudiaban su leyenda. Decían que no solo atacaba parejas por odio o dolor, decían que buscaba recrear algo que había vivido antes del incendio, un momento que lo había convertido en lo que era ahora, y que cada ataque era un intento fallido de reescribir ese pasado, un intento que siempre terminaba en violencia. Incluso entre quienes creían en lo sobrenatural, la figura del hombre del gancho representaba un terror distinto. No solo era un asesino, era un recordatorio de cómo el dolor humano podía transformarse en monstruo, de cómo el sufrimiento prolongado podía torcer la mente hasta convertirla en algo irreconocible, de cómo una tragedia podía seguir viva durante años, repitiéndose en cada golpe metálico en la oscuridad. Mientras tanto, en las carreteras, el ciclo continuaba. Parejas estacionaban sin saber que estaban siendo observadas desde la distancia, y cuando el aire se volvía repentinamente frío, ya era demasiado tarde. El sonido metálico comenzaba, primero un golpe suave, luego otro más fuerte, y finalmente, el ritmo inconfundible que anunciaba su llegada. El hombre del gancho emergía de entre los árboles, y la noche volvía a ser suya. La noche caía sobre el condado de Ridgeway con una lentitud extraña, como si el cielo dudara antes de sumergirlo todo en tinieblas. El viento arrastraba hojas secas por la carretera solitaria, produciendo un murmullo que parecía casi humano. En una curva mal iluminada, un viejo letrero oxidado advertía sobre una antigua zona de descanso clausurada,
pero nadie lo tomaba en serio. Dicen que el primer grito se escuchó allí, en esa misma curva, hace más de 50 años. La historia comienza con un hombre cuyo nombre verdadero nadie recuerda. Algunos lo llamaban Harold, otros simplemente el fugitivo. Huía de un hospital psiquiátrico, rompiendo grilletes y dejando un rastro de sangre tras perder su mano derecha en la fuga. Los doctores lo habían considerado demasiado peligroso para estar en sociedad y demasiado inestable para ser rehabilitado. Se decía que su obsesión eran las parejas jóvenes, no soportaba ver abrazos, risas ni promesas murmuradas entre enamorados. Tras escapar, vagó durante días por las zonas rurales, ocultándose entre árboles y graneros abandonados. Cuando el hambre lo llevó al límite, irrumpió en una chatarrería. Allí encontró lo que se convertiría en su marca eterna, un grueso gancho de metal, retorcido y oxidado. Se lo ató al muñón con una venda improvisada, apretándolo hasta que la carne se fusionó con el hierro frío. El dolor lo fortaleció, convirtiéndose en parte de su identidad, parte de su furia, parte de su nuevo propósito. Las primeras desapariciones ocurrieron poco después, siempre en caminos apartados donde los autos se estacionaban para escapar del mundo. Las parejas buscaban intimidad, él buscaba silencio, oscuridad y la oportunidad de demostrar que el amor era un espejismo que debía romperse. Una noche, un automóvil azul claro se detuvo junto a un bosque denso. Dentro, dos adolescentes conversaban sobre rumores locales, sin imaginar que eran observados desde la línea de árboles. El hombre del gancho se acercó con pasos silenciosos, como si su cuerpo conociera cada sombra del bosque. La niebla se deslizó entre las llantas del auto, cubriendo el suelo como una manta fría. El chico creyó escuchar algo, un roce metálico en la ventana trasera, pero la música estaba demasiado alta. La chica tensó los hombros, sintiendo una presencia pesada en el aire, pero trató de ignorarla. Entonces, un golpe breve y seco resonó en el techo del coche. El chico apagó la música y ambos contuvieron la respiración. Otro golpe, más fuerte, como si algo arrastrara metal contra el metal. La chica suplicó que se fueran, pero el chico decidió que debía ver qué sucedía afuera. Tomó valor, abrió la puerta y salió con una linterna temblorosa. El silencio parecía esperarlo, inmenso, contenido. Caminó alrededor del auto, alumbrando la oscuridad, tratando de convencer a su mente de que no había nada allí. Pero el bosque respiraba. La luz pasó por los árboles y se detuvo un instante sobre una figura muy alta, inmóvil. El chico entrecerró los ojos, creyendo que era una ilusión. La figura dio un paso adelante y un destello metálico brilló bajo la luna. El chico retrocedió con un grito ahogado. En el interior del auto, la chica escuchó el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Agarró la manija de la puerta, pero no pudo reunir el valor para abrirla. El viento sopló y una sombra se deslizó frente al parabrisas. Un golpe resonó en el vidrio, haciéndolo vibrar. La chica se echó hacia atrás, rezando en silencio. El hombre del gancho rozó el cristal con su arma improvisada, dejando un rastro fino y helado que serpenteaba como una grieta. Por un instante, su rostro quedó visible, ojos hundidos, piel pálida, expresión vacía. No buscaba dinero, ni venganza, ni reconocimiento. Solo buscaba destruir lo que él nunca tendría. La chica gritó, el motor rugió, y el auto salió disparado entre los árboles, chocando con ramas, casi sin control. Cuando llegó al pueblo, temblando y sin poder articular palabras, la policía solo encontró una cosa donde habían estado estacionados: el gancho. No el del asesino, sino un segundo gancho, más pequeño, usado a modo de trampa o distracción. Desde ese día, los agentes comprendieron que él jugaba con sus víctimas antes de atacar. La leyenda se esparció como un incendio en verano. Los padres advertían a sus hijos, los maestros mencionaban el peligro en asambleas escolares, los comerciantes colocaban avisos cerca de carreteras. Pero aún así, las desapariciones continuaron. Y con cada nueva historia, el mito crecía, volviéndose más oscuro, más preciso, más inevitable. Cada conductor solitario que pasaba por las carreteras rurales comenzaba a revisar el retrovisor más de lo normal. Cada pareja que se alejaba para buscar privacidad terminaba mirando hacia los árboles antes de apagar el motor. Y en el corazón del bosque, el hombre del gancho seguía esperando, respirando lento, afinando el filo de su arma improvisada, porque sabía que el miedo era su mejor aliado, y que mientras su nombre se susurrara en voz baja, él nunca dejaría de existir. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos,
y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.